Bueno, esta tarde tengo el honor de presentar a nuestra especialista que pues, nos va a ayudar con una explicación muy clara de nuestra tecnología Density. Se trata de la doctora Mariana Marta Cruz Roncal. Ella es egresada de la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con un máster en dermatología clínica en la Universidad Cardenal Herrera de España. Tiene diferentes certificaciones en Brasil, Corea y Portugal. Y es especialista en la creación de protocolos de tratamientos faciales y corporales personalizados. Bienvenida, doctora. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Espero, obviamente, que todo esto sea como un momento en el que nosotros podamos conocer un poquito más a profundidad, no solamente la máquina, sino lo que podamos ofrecerle a nuestros pacientes en un futuro, ¿ok? Que ya sabemos que, como nos dio el preámbulo Omar, lo que estamos buscando actualmente son resultados naturales que podamos brindarle a los pacientes con una duración a largo plazo, sin necesidad de necesitar pues siempre un fillers o lo que veíamos antes, que es básicamente rellenar al paciente y nada más. Entonces ahora, gracias a este tipo de tecnologías, nos permiten poderle brindar una mejor arquitectura dermoepidérmica a la piel, haciendo un estímulo directo de colágeno que obviamente nos va a brindar un mejor resultado para los pacientes y obviamente también ir de la mano con la confianza de ellos, ¿va? Entonces, bueno, me comentaron que las preguntas y toda esta parte las vamos a hacer al final, entonces si de repente les surge alguna pregunta, les pediría por favor que las vayamos anotando y ya al finalizar la sesión, con mucho gusto las vamos despejando, ¿ok? Bueno, entonces, primero que nada les quiero presentar este equipo que justamente como mencionó Omar, viene poco a poco resonando conforme van pasando las semanas, tanto por la colaboración, pero yo creo que principalmente por el tipo de tecnología que le estamos presentando a los pacientes. La ventaja clínica de Density es principalmente que tiene una tecnología patentada de calentamiento secuencial, ¿ok? Actualmente en el mercado no existe una tecnología que combine el tipo de radiofrecuencia monopolar y bipolar en la misma sesión. Entonces, obviamente, al tener este tipo de calentamiento secuencial, nosotros podríamos obtener un mejor resultado tanto a corto como a largo plazo. El algoritmo térmico que tiene entrega, como les mencionaba, este tipo de radiofrecuencia combinada en una sola emisión. Claro está que más adelante vamos a platicar del tipo de tips, que son prácticamente los insumos que vamos a necesitar en los pacientes, pero definitivamente, pues si ya tenemos como esta capacidad de tener un tip que incluye ambas energías, pues lo recomendado sería utilizarlo. Pero si tenemos alguna indicación clínica y médica que nos permita que solamente necesitamos trabajar en el modo monopolar, que es lo que también podemos estar viendo en el mercado, pues definitivamente podríamos utilizar y optar por ello. Una sola sesión sin tiempo de recuperación. ¿Qué es lo que nos está diciendo el equipo? Que la capacidad que tiene de generar un estímulo de colágeno es tan importante o impactante en la piel que no necesitamos replicar o repetir, como conocemos con algunos otros equipos, que después de concluir el efecto de bioestimulación a los 3 meses, tendríamos que repetir una nueva sesión. Y una mejora inmediata y resultados duraderos. Principalmente la parte de la mejora inmediata la vemos directamente relacionada con el estímulo de colágeno, no solamente a nivel dérmico profundo, sino también a un nivel dérmico superficial. Entonces, los resultados clínicamente comprobados existen tanto en firmeza como en calidad de piel. Todos los estudios que se han realizado científicos, principalmente en animales, nos han comprobado que se puede obtener hasta un 76% en la densidad de las fibras de colágeno en una sola sesión, 82% en la densidad de fibras de elastina igual con una sola sesión y 239% en la producción de colágeno de nueva síntesis igualmente con una sola sesión. La siguiente, por favor. Bueno. Entonces, aquí obviamente vamos a ir hablando de cada una de estas tecnologías patentadas por Density. Primero vamos a ver un sistema de radiofrecuencia médica de alta potencia, es decir, que podemos llegar a los 6.78 MHz. Esta tecnología secuencial patentada, como lo mencioné previamente, que combina un modo mono y bipolar. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? En el pulso monopolar va a trabajar en un plano profundo, es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver clínicamente en el paciente? Que va a tener mayor firmeza, mayor elasticidad, porque existe esta producción constante durante los primeros 3 meses, pero que va a perdurar hasta el año. Y vamos a ver un pulso bipolar que actúa en capas más superficiales. Específicamente vamos a ir a una dermis papilar, ¿ok? Es decir, ahí que podríamos ver inmediatamente una mejora de la calidad de la piel.
poros dilatados, textura, luminosidad. Eso es lo que nos va a brindar un efecto inmediato, ya que vamos a unas fibras de colágeno más superficiales, pero al mismo tiempo, como les mencionaba al inicio, lo que vamos a lograr es una mejora de la estructura dermoepidérmica. Y posteriormente, bueno, podemos ver que hay una potencia mayor hasta 400 watts con entrega de energía controlada y uniforme. De esta parte, creo que, bueno, o más bien me gustaría que tomemos mucho en cuenta el controlada y uniforme, porque más adelante les voy a explicar cómo es que existe este control y uniformidad de la entrega de la energía cada vez que nosotros lanzamos un disparo con Density. Entonces, bueno, si lo ven ahí en la imagen, pues básicamente, o lo que podemos ver específicamente, es que en el modo monopolar nos vamos a ir más profundo. Obviamente no necesitamos como dividirlo nosotros, lo va a hacer específicamente el tip, pero lo que nosotros podemos ver es que el modo monopolar nos vamos más profundo y el modo bipolar se va a quedar superficial, como lo mencioné previamente, en una dermis papilar. ¿Sí? Gracias. Y bueno, 3 características que actualmente podemos encontrar con este equipo que no se encuentra en algún otro. El número 1, la radiofrecuencia secuencial patentada, que es la activación de ambas energías, tanto modo monopolar como modo bipolar, es decir, cubrimos dermis papilar y dermis reticular en una sola sesión, en un solo disparo. Posteriormente podemos ver un ajuste automático de la impedancia. No sé si alguien quisiera comentarme o conoce, hablando de esto, ¿qué es la impedancia? Ok, bueno, entonces les voy a platicar específicamente. Pero es que como no se ve lo que vemos nosotros. Ok, perfecto. Entonces, yo les voy a platicar justamente de lo que nos está comentando la doctora. Cuando nosotros emitimos una energía directa en la piel, nuestra piel genera una resistencia. Eso se basa en general, ¿ok? En todo. ¿Cuáles son los tejidos que se resisten un poco más para poder recibir esa energía? Pues obviamente el panículo adiposo, tejidos más gruesos, etcétera. ¿Cuáles son los tejidos que es más fácil que la energía entre en la piel? Pues obviamente los tejidos más superficiales, ¿no? La piel, la dermis, etcétera. En este caso, la característica tan importante que tiene, que no tiene en comparativa con otros equipos, es que el ajuste de la impedancia es automático. De hecho, si nos metemos un poquito más en investigación o nos ponemos a como meternos más en los artículos que encontramos tanto de Density como de una radiofrecuencia mono y bipolar, vamos a encontrar que nuestra piel lo primero que va a hacer es recibir la energía y al recibir la energía va a generar esta impedancia. Entonces, este ajuste de impedancia automático lo que hace es medirlo, que prácticamente nosotros no vamos a necesitar medirlo porque la máquina lo hace de manera automática. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos obtener? Pues prácticamente un resultado favorecedor en el paciente, pero sin la probabilidad de lesionarlo, ¿ok? Eso es importantísimo porque conocemos que tanto láseres, ultrasonidos microfocalizados y otro tipo de equipos o de máquinas no cuentan con este nivel de impedancia, entonces dependen al 100% de la persona, es decir, del médico que esté a cargo de poder realizarlo, y es por eso que muchos podríamos generar pues prácticamente una lesión o una quemadura directamente en el paciente. Entonces, una gran ventaja es que la energía se emite de manera uniforme y controlada con resultados muy predecibles y una mayor seguridad clínica, que es básicamente lo que les estoy mencionando. Si nosotros tenemos un control de impedancia, es decir, que al lanzar un disparo, la máquina identifica específicamente el grosor, la textura y el tipo de piel, va a poder lanzar una energía correcta, porque aquí lo importante es qué tanta energía le vamos a emitir a la piel para poder producir nuevo colágeno. Y por último, la parte del enfriamiento independiente. Siempre lo menciono como dato curioso que JCs se caracteriza también por sistemas de congelamiento o de enfriamiento. Entonces, digamos que son como masters en eso. Ellos saben específicamente cómo tienen que controlar el nivel de enfriamiento en la piel para no hacer o lesionarla. Entonces, el sistema de enfriamiento que tiene es un enfriamiento independiente, es decir, la máquina lo va a ir controlando de manera automática cada vez que nosotros aumentemos o disminuyamos la intensidad del equipo. Eso es importantísimo, porque al final, si nosotros tendríamos que pensar o verlo así clínicamente, ¿qué diríamos? Bueno, yo veo una piel gruesa, veo una piel que tal vez no tiene ciertas características de sensibilidad, no tiene antecedentes tal vez de rosácea o no tiene antecedentes tal vez como de un proceso inflamatorio persistente en la piel. Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros podríamos optar por bajar este nivel de enfriamiento.
Pero ¿qué sucede si inmediatamente al lanzar el disparo nosotros nos damos cuenta que estamos lesionando la piel? Pues prácticamente podríamos generar una lesión, principalmente una quemadura. Pero en este caso, los niveles tanto de impedancia como de enfriamiento se combinan, entonces por ende hace un ajuste automático para que inmediatamente lo identifique, el tipo de piel, la temperatura de la piel y por ende no logremos o no lleguemos nunca a generar una lesión directa de quemadura en la piel. Y bueno, es como les menciono, es un sistema activo, también es ajustable, es decir, si nosotros queremos subirlo o bajarlo, también podríamos hacerlo y genera un mayor confort en el paciente. La doctora cuando iniciamos la sesión me preguntaba ¿qué tanto duele del 1 al 10? Yo podría decir que 1 o 2, simplemente porque este sistema de enfriamiento nos va a brindar un mayor confort a la hora de hacer la sesión. ¿El que sigue? Bueno. Vamos a hablar específicamente, la tecnología de energía de radiofrecuencia secuencial patentada es lo que les menciono, bueno, no se ve tanto en esta imagen, pero sí se puede identificar. Cuando nosotros emitimos una radiofrecuencia de tipo monopolar, sabemos que vamos a llegar directamente en una dermis reticular. Entonces la energía que quiere, pues prácticamente nosotros vamos a necesitar esperar un tiempo pertinente para hacer un estímulo de colágeno y para que digamos que los fibroblastos se pongan a trabajar y posteriormente produzcamos nuevo colágeno y elastina. En este caso, por ejemplo, si solo hiciéramos una radiofrecuencia de tipo bipolar, vamos a obtener un resultado a corto plazo, es decir, solamente llegaremos a la dermis papilar, entonces por ende no vamos a lograr hacer ese estímulo completo que nos va a permitir o nos va a hacer que nosotros necesitamos hacer más sesiones en un menor lapso de tiempo para que nosotros podamos obtener un resultado real en el paciente. ¿Qué es lo que sucede? Al estar patentado, es el único equipo que combina estas dos tecnologías, mono-bi, que la vuelve efectiva para poder trabajar en la dermis papilar, efectiva para poder producir nuevo colágeno y elastina en la dermis reticular y obviamente ofrecer resultados tanto inmediatos como a largo plazo. ¿Podríamos pasar la siguiente, por favor? Y bueno, el sistema de enfriamiento es suave y ajustable, posteriormente les voy a enseñar más o menos cuando hagamos la sesión. Se van a dar cuenta que literal es un cooler, que es este spray que ven en esta zona. Este enfriamiento simplemente es automático, es decir, nosotros vamos a despedir un enfriamiento primero cuando pasemos o cuando comencemos la sesión y de manera inmediata la máquina o el maneral nos va a marcar la temperatura a la que se encuentra actualmente la piel. Es decir, si la piel está a 22 grados, por ejemplo, al momento de pasar por primera vez el cooling, lo que va a suceder es que la piel va a bajar aproximadamente de 4 a 5 grados por cada pase que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué podemos ver? Esta tecnología mono-bisecuencial tiene un enfriamiento ajustable, pero les digo, tanto es ajustable como es automático, porque nosotros en cuanto subimos la intensidad del tratamiento, esto se ajusta de manera automática. Tiene 7 pulsos de enfriamiento secuencial por disparo y el enfriamiento es independiente a la radiofrecuencia. Es lo que les mencionaba al inicio. Tú podrías determinar por el tipo de paciente que tengamos, por las identificaciones clínicas que tú hagas previamente, cómo podrías hacer el uso de la parte del enfriamiento. Podrías bajar o subir dependiendo de las características o de los antecedentes que tenga el paciente. Pero si, por ejemplo, a nosotros nos toca delegar este procedimiento, también de manera automática la máquina lo va a realizar. Cuando nosotros subimos la intensidad de la radiofrecuencia, la máquina inmediatamente va a subir el enfriamiento y viceversa. Y bueno, el producto T, que es la tecnología monopolar convencional, el producto T se refiere a la otra máquina que está en el mercado, que podría ser como la competencia más directa. En este caso, pues no tiene esta parte de los pulsos de enfriamiento completos, que en este caso son 7. No existen estos niveles de enfriamiento ajustables y tampoco el enfriamiento es independiente al ciclo de radiofrecuencia. Es decir, que sí o sí tendríamos que hacerlo de manera conjunta para poder obtener el resultado, pero nada quita que si nosotros subimos el nivel de energía y quisiéramos bajar el nivel de enfriamiento o viceversa, pudiéramos hacerlo con otro equipo. En cambio, en este caso, al tener tantas fases de enfriamiento, nosotros estaríamos asegurando pues, que el paciente obtenga la mayor capacidad de radiofrecuencia, pero sin lesionar la piel. Y bueno, aquí tenemos por qué usar un tipo de radiofrecuencia mono-bi. El tipo de radiofrecuencia, que de hecho creo que les pueden compartir los artículos que tenemos que nos garantizan como esta parte clínica,
es que se hizo un estudio completo en ratones en los cuales se les lanzaron diferentes disparos. Se hicieron combinaciones tanto mono-mono como mono-bi, como bi-mono y bi-bi, ¿ok? Para no entrar mucho en detalle, aquí lo que nosotros podríamos ver es que siempre van a usar 50 milisegundos entre cada disparo. Es decir, que nosotros vamos a hacer, bueno, lo que hicieron fue lanzar este disparo continuo, digamos como simulando la parte secuencial, para que de esa manera identifiquemos qué tanto estímulo de colágeno podríamos hacer. Si era mejor hacerlo bi-bi o mono-mono, o en este caso combinar primero tanto el mono con el bi o luego el bi y mono, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se identificó? La radiofrecuencia monopolar crea condiciones favorables para la transmisión de la radiofrecuencia bipolar al precalentar el tejido y reducir la impedancia de la capa dérmica. Esto es muy sencillo de entender. Si nosotros, digámoslo de alguna manera, abrimos los canales pertinentes térmicos para que una energía pueda emitirse de manera correcta a nivel dérmico, el estímulo de colágeno se hace de una manera más efectiva. Eso sucede muchas veces cuando utilizamos otro tipo de equipos que no tienen este nivel de enfriamiento, pero tienen demasiado calor. Nosotros no tenemos ese control real de una temperatura para poder generar este colágeno o esta producción de colágeno. En este caso, lo que nos está hablando este estudio es que al nosotros comenzar con el sistema monopolar, estamos generando un sistema o un microambiente que va a permitir que la energía se emita de manera correcta y por ende que el estímulo de colágeno no solamente se haga a nivel profundo, sino también se haga a nivel superficial, que como lo mencioné al inicio, eso se traduce en una mayor firmeza, mayor elasticidad, pero también en una mejora de la calidad de la piel. Entonces, el patrón mono-bi resultó ser el más eficaz para activar a los fibroblastos tanto en la dermis papilar como en la dermis reticular. Y lo mismo, bueno, ahí está el estudio, que igual se los podemos pasar para que ustedes puedan verlo, pero es básicamente lo que les mencionaba al inicio. Se hizo un estudio específico en pieles que ya, pues al final tenían, o sea, pieles ya de una edad avanzada, buscando hacer este efecto secuencial de la energía. Y se consiguió una mayor densidad de las fibras de colágeno, una mayor densidad de las fibras de elastina y que un colágeno recién sintetizado aumenta en un 239%. ¿Esto por qué se da? Es lo que les mencionaba previamente, porque el calor no solamente es, más bien no es no discriminativo, sino el calor se está emitiendo de una manera correcta, secuencial y estandarizada específicamente en cada tip que nos permite hacer una entrega de energía correcta que nos permite optimizar tanto el tratamiento como el resultado, haciendo un doble estímulo de colágeno porque estamos tratando dos capas de piel. Y bueno, la calibración de la impedancia, que era lo que platicábamos al inicio, prácticamente se hizo en esta misma secuencia, se evaluaron otras máquinas y se determinó justamente lo que les estoy mencionando. No existe un cambio, como en otros equipos, que cuando nosotros emitimos mayor energía, la piel se resista un poco más y pueda generar una lesión, o inclusive lo contrario, ¿no? Que es prácticamente que no obtengamos ningún resultado. Aquí, como los niveles de impedancia van directamente relacionados con el aumento de la energía, lo que vamos a obtener es que la energía se emita de manera correcta, que logremos emitir una temperatura correcta para poder estimular al fibroblasto y posteriormente que esto se mantenga a largo plazo. Y bueno, lo mismo, creo que ahí es un video, no sé si pudiéramos presionar. Ok. Si nosotros lo vemos en un estudio, o sea, es decir, en una gráfica, lo que este tipo de energía nos va a marcar es básicamente que el control de un mono-bi se mantiene en una energía constante que puede ir más profundo, más alargado y por más tiempo. Hablando de este tipo de equipos, lo medimos en milisegundos. Cada disparo se va haciendo en promedio cada 50 milisegundos. Entonces, lo que nosotros vamos a poder ver en una gráfica cuando veamos este tipo de energías es que cuando uno lanza de algún otro equipo un tipo de radiofrecuencia monopolar, esa energía se va a emitir, va a lanzarse hacia abajo
y posteriormente, conforme vayan pasando los segundos, esa energía se va perdiendo. Entonces, la capacidad que va a tener la piel de llegar al grado de temperatura que yo necesito para estimular el fibroblasto va a ser un poco, digamos, no tan correcta para poder conseguir este estímulo. En cambio, si nosotros lanzamos un tipo de radiofrecuencia mono-B, este tipo de energía se va a mantener por más milisegundos y esto nos va a permitir llegar a la energía correcta para poder estimular al fibroblasto. Y bueno, esto es básicamente lo mismo que les estoy mencionando, tanto en profundidad, es decir, podríamos llegar a 4.8 milímetros, por tanto nos aseguramos que estamos llegando a dermis reticular. Otras máquinas no llegan tan profundo y la otra situación es que a pesar de emitir una energía de 100 joules, aún así la energía se disipa, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso ya es como más físico, ¿no? Nosotros emitimos un calor, pero si ese calor es como si fuera un soplete. Si nosotros emitimos un soplete, pero el soplete se nos acaba la energía, pues simplemente lanza el disparo, pero el disparo se acaba. Y aquí lo que estamos haciendo es mantener esa energía constante, como si ese soplete lo estuviéramos lanzando de una intensidad correcta cada 50 milisegundos, entonces, por ende, logramos emitir esta energía correcta para poder hacer el estímulo. Si gustas, la que sigue. Ok, perfecto. ¿Cuál es la facilidad de uso? Obviamente ahorita pues nos fuimos como a esta parte del estímulo de colágeno directo en la piel. Pero si, por ejemplo, nosotros el día de mañana tuviéramos esta máquina ahí y dijéramos cómo se puede utilizar o cómo podríamos hacerlo, es tan sencillo el interfaz que utiliza que yo considero que eso nos permite hasta que nosotros mismos podamos subir o bajar la intensidad, perdón, la intensidad de la máquina en una sola sesión, sin necesidad de quedarnos como de que nada más vamos a hacer a esta profundidad, a esta intensidad y nada más. ¿Qué es lo que nosotros podríamos ver? Un ajuste de tratamiento de 0 a 8 en pasos de 0.5, es decir, podríamos empezar de 0, 0.5, 1, 1.5, etcétera. El cooling, como les mencioné, pues prácticamente lo que nos puede hacer es ir subiendo o bajando dependiendo de lo que nosotros hagamos. La alerta configurable para número de disparos, siempre les digo eso, esto es importantísimo cuando de repente platicamos con alguien, ya sea la paciente o estamos como pensando en otras cosas. Si nosotros lanzamos disparos, pues va a llegar el punto en el que nos vamos o a aburrir o si estamos platicando con la paciente se nos puede olvidar. Y aquí tiene una alarma. Tú puedes activar que cada 50, 100, cada 50 disparos, tú puedes activar la alarma y la máquina se detiene. Una visualización de la energía acumulada. Recordemos que necesitamos llegar a un acúmulo de energía para poder lograr lo que les mencionaba previamente, que es la energía correcta para poder hacer un estímulo, y un contador de disparos restantes por sesión. Es decir, que nosotros vamos a saber cuántos disparos hemos dado, pero al mismo tiempo vamos a ver cuántos disparos nos quedan en el tip, ¿ok? Entonces eso nos va a permitir también tener un mayor control de los disparos que nosotros hagamos. Y una detección en tiempo real de la punta conectada, es decir, siempre nos va a aparecer aquí, supongamos que se nos pasa y ponemos el tip que es corporal. Está muy difícil porque los tamaños son distintos, pero si sucediera, aquí nos marcaría qué tip es el que estamos utilizando. Entonces sabríamos que tal vez estamos utilizando el equivocado si es que no colocamos el que necesitamos, por ejemplo, facial o para párpados o para corporal. Un control preciso de los parámetros, unas lecturas inteligentes y seguras, y esto obviamente va haciendo un ajuste automático o manual de la intensidad para cada tratamiento. Es decir, nos permite la personalización del tratamiento, dado a que también nosotros podemos hacer un registro de cada uno de los pacientes a los que nosotros les hagamos el tratamiento. Y bueno, aquí la pieza de mano pues prácticamente es muy ergonómica, es muy fácil de utilizar. Tiene el botón de pulso, que prácticamente ahorita que lo vean tiene un pulso automático que simplemente cuando nosotros presionemos la máquina puede ir dando los disparos, no necesitamos estar dando como cada vez que nosotros queramos emitir el disparo, ir lanzando como el dedo, no lo necesitamos. En el ajuste automático la máquina cada vez que nosotros hagamos el movimiento lo lanza. El control de pieza de mano, es decir, si tú quisieras saber a qué temperatura estás, qué temperatura estás, cuántos disparos estás dando, e inclusive si quisieras subir la temperatura o bajar el tipo de tratamiento, lo podrías hacer desde el maneral. Regularmente no es necesario, pero si fuera necesario, el maneral lo tiene. En la pantalla LED, que nos dice la temperatura de la piel, el conteo de pulsos y el progreso de los pulsos. Esas 5 rayitas que ustedes pueden notar es un disparo completo, ¿ok? Entonces nosotros nos permite, ya sea por sonido o al verlo,
terminar correctamente un disparo. Y la punta de density, pues obviamente ya tenemos aquí las opciones disponibles que son tanto para párpados como facial como el corporal. Y bueno, aquí es básicamente lo que les estoy mencionando. La parte que es high son las puntas que combinan la radiofrecuencia monopolar con la bipolar y las puntas classic son solamente las monopolares. Obviamente ustedes pueden elegir, pero yo siempre les digo, si ya tenemos la posibilidad de hacer una combinación de protocolo, es decir, de las dos energías, yo siempre optaría por utilizar un high. Pero si existe tal vez alguna condición en la piel inflamatoria o que se determine en una historia clínica previa que determine que no necesitamos utilizar la radiofrecuencia bipolar, podríamos optar solamente por utilizar el Classic, que es una radiofrecuencia monopolar. Y bueno, el protocolo de tratamiento, básicamente estos son los parámetros recomendados. Como les mencionaba, esto es 100% personalizable, pero si también ustedes quieren como un parámetro, digamos, como de base, puede ser este. En frente de 2 a 3, de 3 a 4, si se dan cuenta, básicamente podemos comenzar desde 2 hasta 4 a nivel de rostro. Y obviamente dependiendo de la zona donde queramos trabajar. Y el número de pases es de 1 a 2, pero ahorita les voy a explicar más o menos qué es un pase. Entonces, aquí nosotros tenemos unas plantillas que nos van a permitir marcar al paciente y que los disparos sean, pues prácticamente que nos aseguremos que estamos cumpliendo todos los disparos necesarios. En este caso, por ejemplo, un pase correcto sería pasar una vez por todas las áreas que nos marcó la plantilla. Pero en este caso, un pase real es hacer ese pase completo más los pases intermitentes entre cada uno de los disparos. Es decir, si yo marco esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo tendría que pasar en medio del 1, 4 arriba, en medio del 1, 4 abajo, en medio del 2, 5, en medio del 2, 5 y en medio del 3, 6, ¿ok? Es decir, cuando yo completo, este sería 1, 2, 3, 4. Cuando yo completo ese 4 podríamos llamarle un pase. Pero un pase real y estratégico para poder cumplir con la emisión de la energía sería 1, 2, 3, 4 y pasar por en medio. Es decir, cubrir esos espacios que nosotros estamos viendo que se marcan en este caso en un círculo. Y pues prácticamente la punta facial es por técnica de pases, es decir, nosotros tendríamos que asegurarnos de cubrir todo el área para cubrir los joules necesarios para poder hacer el estímulo. Y bueno, la punta facial, el protocolo de tratamiento, pues prácticamente tendríamos que ver si nosotros hay algunos puntos específicos en los que prácticamente tendríamos no tanto que evitar, sino más bien preguntarle al paciente. No existe como por ejemplo con un ultrasonido focalizado que nosotros tendríamos que marcar salidas nerviosas para poder evitar generar un proceso inflamatorio o lesivo para la piel. Pero en este caso podríamos hacerlo, simplemente tendríamos que preguntar al paciente y bajar las intensidades. Lo que aquí nos marca es básicamente si el paciente lo tolera correctamente en las zonas que tendríamos que tener mayor precaución, podríamos continuar haciendo el procedimiento porque no afectaría o lastimaría la piel. Bueno, como les mencionaba, tenemos una punta ocular, básicamente los parámetros igual, van del 1 al 2.5 dependiendo de las zonas y el número de pases también va a depender más o menos de 2 hasta 5 pases, tomando en cuenta que el párpado superior, pues ahí tenemos también regularmente cuando tenemos una paciente ya mayor de 35 o 45 años, pues seguramente ya tenemos un proceso de pérdida de colágeno más importante, entonces por ende vamos a requerir hacer un mayor estímulo para poder lograr que esa zona se tense. Y lo mismo, aquí tenemos otro tipo de marcaje, obviamente como el tip es más pequeño, pues claro está que vamos a necesitar cubrir todas las áreas, pero prácticamente la técnica es exactamente la misma que si nosotros la hiciéramos de manera facial. Y la punta corporal obviamente es más grande, lo mismo que les mencionaba, hay ciertas zonas que deberíamos evitar para poder no lastimar la piel y básicamente lo mismo, podríamos ir de un 3 a un 7.5 dependiendo de las áreas que nosotros queramos tratar. Obviamente zonas adiposas un poquito más importantes necesitaríamos subir la intensidad del tratamiento. Y el protocolo es exactamente el mismo. Doble pase es un solo pase
y necesitamos repetirlo 2 o 3 veces dependiendo de la zona que estamos trabajando. Y bueno, por mi parte sería todo.